Muy buenas noches, chicas de Comunidad Rosa. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, como cada semana, dándoles algunos consejos legales. El mes pasado hablamos de la familia. Este mes ya vamos a empezar a hablar de asuntos empresariales, asuntos corporativos. Y esta semana quiero empezar con una cuestión bien básica, que son los contratos. Los contratos porque nosotros tenemos la costumbre de no documentar nuestras relaciones comerciales. Es necesario realizar contrato inclusive con la persona que nos va a hacer algún tipo de trabajo en la casa, pintura, armar algún tipo de muebles. Todo eso es muy necesario hacer un documento que avale qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto va a costar, cuándo se va a entregar, porque si no nos empezamos a meter en problemas de que si las cosas no están claras, bueno, pues entonces un mueble que dijeron que nos entregaban en 15 días se va un mes, 2 meses, 3 meses y pues si nunca pusimos la fecha de entrega, pues cómo vamos a saber que realmente ya incumplió esa parte. Quiero iniciar comentándoles, hace poco aquí en Comunidad Rosa y en mi Face personal, compartí un video de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que decía que se podían hacer valer y reclamar responsabilidades civiles, pago de daños y perjuicios a aquellas personas que no cumplieran los contratos, ya fueran contratos escritos o contratos verbales. Al momento de compartir el post, sí les comenté que era muy importante que esos contratos fueran de preferencia por escrito, ya que el secreto de que se puedan hacer efectivas todas esas penalidades está precisamente en el contrato. Los contratos verbales, sí podemos reclamar un contrato verbal, pero es muy complicado acreditarlo, porque prácticamente es la palabra de la otra parte contra la tuya. En materia civil, ambas partes están en igualdad, ambas partes se cree lo que dicen y cada una tiene que acreditar lo que está diciendo, lo que está mencionando. En muchas ocasiones, en este tipo de contratos verbales, se auxilian de testigos. Sin embargo, si presento yo a un testigo a declarar en un juicio, pues muchas veces la gente se pone nerviosa o realmente se confunde y pues no podemos acreditar la existencia del contrato, ¿no? Aparte que les vuelvo a comentar, complicado acreditar todos los elementos de un contrato en un testimonio, ¿no? En una declaración de testigos. Entonces, sí es importante de inicio que nuestros contratos siempre sean por escrito. Y les vuelvo a comentar, no necesitamos el megacontrato, necesitamos de inicio lo básico, les vuelvo a repetir que son 3 cosas esenciales, que sería en qué consiste el servicio, cuánto va a costar, la fecha de entrega, y sí sería muy bueno que estuviese bien complementado con qué medidas, por ejemplo, si nos van a hacer un mueble, qué medidas va a tener, cuándo nos lo van a entregar, si se requiere algún tipo de modificación que va a suceder, me van a cobrar más, va a tener un tope. Entre más detallado vaya nuestro contrato, va a ser más seguro que se cumpla y también establecer penalizaciones, porque no es lo mismo que me van a hacer un mueble y me dicen que en un mes me lo entregan y resulta que se tardan un mes y medio. Entonces, si no me cumples en el tiempo, pues va a haber una penalización de un 10% del valor del trabajo, ¿no? Entonces ya la gente se pone a pensar, oye, pues si ya me van a penalizar, pues me voy a apurar para que no me apliquen esa penalización. Y si no logra terminar, bueno, pues ya se sentará contigo y negociará un término mayor, pero sabiendo que tiene un límite y que ese límite no lo puede pasar y que puede tener penalizaciones por exceder. Otra cosa bien importante es que los contratos que nosotros firmemos no sean contratos leoninos. ¿Qué quiere decir un contrato leonino? Un contrato leonino es aquel contrato que es abusivo, aquel contrato que establece mayores beneficios para una parte que para la otra. De hecho, es muy importante que nosotros al contratar una persona que nos va a hacer algún producto, digo algún servicio o producto o nos va a vender algún producto, es importante que nosotros verifiquemos su contrato, el documento que nos presenta, y que éste no contenga ninguna de las cláusulas que la ley llama. Que la ley considera abusivas.
cláusulas que la ley considera abusivas. Bueno, vamos a darles la bienvenida aquí a nuestras queridas Lau, bienvenida, y Angie, qué bueno que estás con nosotros, gracias por acompañarnos. Entonces les comento, es importante que verifiquemos siempre que los contratos no tengan estas cláusulas abusivas. Inclusive, la propia Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 90 qué cláusulas son consideradas leoninas o abusivas para que nosotros tengamos esas cláusulas como el principio de saber, bueno, cuándo sé que el contrato es un contrato que no está legal, que es un proveedor que no es confiable o una persona que no es confiable porque me está presentando un contrato que de inicio es abusivo, que de inicio es leonino. Entonces, seguramente, pues me va a prestar un servicio defectuoso y trata de protegerse para que yo no. Bueno, pues de acuerdo a este artículo 90, tenemos 6 principales causas por las que un contrato se considera leonino o abusivo. La primera de ellas es que se permita al proveedor o a quien nos va a prestar el servicio que modifique unilateralmente el contrato. Esto es, si en el contrato nos dice, y el proveedor en cualquier momento podrá cambiar las condiciones de este contrato o en cualquier momento podrá subir los precios sin dar previo aviso al cliente y el cliente no podrá rescindir el contrato o cuestiones así en las que tiene todo cuestiones así en las que el proveedor tiene todo de su lado y que nos quitan todos nuestros derechos, ¿no? Que tú no puedes, que pueden hacer algún movimiento dentro del contrato sin que tú te enteres, sin que tú otorgues tu consentimiento. Es bien importante que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear una relación, ¿no? Comercial, legal, llamémoslo así. Pero es importante que todas las cláusulas estén aprobadas por ambas partes. Por eso es que la ley considera que es leonino un contrato que solo una de las partes puede modificarlo. Eso de inicio está totalmente prohibido y es más, yo les diría que va a estar en contra de la naturaleza misma de un contrato porque es un acuerdo de voluntades. Como segunda causa es que se considera un contrato leonino, es que el proveedor pueda sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones. Esto es, que pongan en el contrato, en cualquier momento el proveedor podrá manifestar al consumidor o a la parte compradora que no puede cumplir con el contrato y podrá dejar sin efectos el contrato porque así lo considere o porque no pueda cumplir con el objeto o con lo que se comprometió, ¿no? Entonces, una cláusula así donde dice que en cualquier momento la persona que nos presta el servicio, nos vende el producto, puede salirse del contrato sin ninguna penalización, sin ninguna responsabilidad, también es una cláusula leonina y abusiva que la misma ley establece que no debemos aceptar. Otra de las causas es cuando el proveedor traslada la obligación del cumplimiento del contrato a un tercero, ¿no? Que pongan estoy contratando, es un ejemplo, con Cablevisión SADCB y dice, bueno, y en el caso de que Cablevisión no cumpla, será entonces Televisa SADCB quien cumpla con el contrato. Eso también no es válido, porque Televisa SADCB no está firmando el contrato. Entonces, ¿cómo lo voy a poder yo exigir a alguien que no es parte dentro del contrato? Entonces, aunque no lo crean, sí han existido contratos donde son empresas que son grupos y dicen, bueno, si yo no te respondo, pues reclámale a la empresa principal al que pertenezco. No, eso no es válido porque estamos hablando de distintas personas jurídicas. Entonces es importante que si tú me prestaste un servicio, tú te comprometiste a entregarme un producto, bueno, pues tú me cumplas y se hace directamente obligado y el que directamente va a ser penalizado porque ante ti estoy celebrando esta relación ante ti, estoy aceptando el servicio, puede ser por las características de tu servicio, porque a lo mejor ya coticé en otros lugares, por lo que sea, pero yo me estoy comprometiendo contigo como empresa. Entonces, si traslada esa obligación a un tercero, también es una cláusula leonina y está prohibida por la ley. Otra de las causas es que la ley el contrato establezca un término menor al que tiene la ley para hacer algún acto. Por ejemplo,
Nosotros legalmente tenemos el derecho de devolver si algún producto no nos gustó o si algún producto no llenó nuestras expectativas. Tenemos 5 días hábiles para devolverlo al proveedor, a la persona que nos lo vendió, sin ningún cargo. Ajá, entonces, si nos dicen, no, son 3 días, son 2 días, no, la ley establece 5 días. Y si en esos 5 días no me gustó el producto, claro está, no debo haberlo utilizado, debo haberlo cuidado, no puedo devolverlo roto, maltratado, una serie de requisitos. Pero si el producto no me agradó, al final me arrepentí y ya encontré a lo mejor otro producto, otro objeto que me cubría mejor mis necesidades, bueno, pues tengo 5 días para devolverlo, debe estar en buen estado, eso sí es bien importante, pero ese es el derecho que me da la ley. Otra de las causas por las que una cláusula puede ser considerada abusiva o leonina es cuando se obligue al consumidor, al cliente, a primero reunir un requisito para acudir ante la Profeco. Esta cláusula se me hace bien importante y sí quiero comentarla porque la Profeco es una ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor es una ley federal y por lo tanto está protegiendo a todos los consumidores independientemente de la relación personal que puede derivarse de un código civil y de un contrato. Esto es, establece como protección a la gente que compra objetos al comercio nacional, establece ciertas medidas de protección. Eso es lo que hace la Profeco. Ajá. Entonces, si nosotros queremos ir y presentar en la Profeco algún tipo de queja, lo podemos hacer, porque al final la Profeco de primera instancia es conciliatoria. Sin embargo, si ya tratamos, si en la Profeco no pudimos llegar a un arreglo y tenemos que acudir o requerimos acudir a un juez civil, si en ese contrato se estableció que primero debíamos desahogar un proceso conciliatorio, entonces el juez civil sí nos va a pedir ese proceso conciliatorio. En Profeco no, porque en Profeco es una ley que está protegiendo al consumidor, ajá, sobre todo. Y en materia civil, bueno, pues sí hay un artículo que dice la voluntad de las partes es ley en los contratos. Entonces, sí debemos someternos a lo que las partes acordaron y si establecimos un proceso primero conciliatorio para poder después demandar, bueno, sí debemos primero agotar ese proceso. Pero es bien importante que nosotros sepamos que para acudir a la Profeco lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está basada en una ley federal y en una protección de orden público hacia los consumidores para proteger el comercio de proveedores y consumidores en México. Entonces es importante que sepamos esa diferencia. Puedo ir ante Profeco, pero si hay un proceso conciliatorio obligatorio en mi contrato, no poder ir ante un juez civil hasta que no agote ese proceso. Y por último, la última cláusula que se considera leonina es cuando nos prohíben o nos hacen renunciar a nuestro derecho de acudir ante la Profeco o nos obligan a que primero acudamos a un proceso arbitral o que nos sometan a un tribunal extranjero. Esto es bien importante porque muchas veces solemos no leer los contratos y encontramos una cláusula donde dice que, bueno, se tendrá que someter a los tribunales de Houston, de Nueva York, ¿no? Sobre todo cuando compramos cosas por internet. Cuando compramos cosas por internet, regularmente son de empresas extranjeras y pensamos que no podemos poner una queja aquí en México porque pues es una empresa extranjera y ¿dónde la voy a localizar? Sin embargo, Profeco obliga, la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a que tengan un domicilio en México donde puedan ser localizables todas estas empresas. Por eso sí les recomiendo mucho que cuando compren ustedes por internet, entren a contacto y vean si cumple con ese requisito la persona o la empresa a la cual le van a comprar. Si tiene un domicilio aquí en el DF, ajá, un número telefónico. Fíjense que últimamente me han llegado varias quejas de personas que les han robado en las mudanzas. Desafortunadamente, hay por ahí una empresa, o más bien unos vivales, que por internet publican una página de mudanza. Entonces, tú, por ejemplo, vives en el DF y te vas a ir a vivir, no sé, a Chihuahua,
y contratas la mudanza, la contratas por internet. Es más, en el momento de que están recogiendo tus cosas, te cobran, pagas y resulta que tus cosas jamás llegan. Cuando tú revisas la página de internet, la página ya no existe, el domicilio jamás existió. Entonces sí debemos ser muy cuidadosos de verificar qué requisitos o qué información están poniendo en la página, de meternos, de leer todos esos leyendas que a veces nos da mucha flojera, como es el aviso de privacidad, como es los datos de contacto, términos y condiciones de uso. Yo sé que a veces por las prisas o por la necesidad no leemos todos esos detallitos, pero todas las páginas que vendan en México deben tener esa información de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ajá, y yo sí les recomiendo mucho que entren, lo leen y se den cuenta realmente quién les está vendiendo y qué les está vendiendo, porque desafortunadamente hay muchísimos engaños. Al final es algo que no podemos encontrar una persona física para a quien reclamarle. Sin embargo, desafortunadamente ahorita está muy constante ese fraude con mudanzas y pues he tenido casos en que han perdido totalmente todo su homenaje de la casa. Entonces, seamos bien cuidadosos con esa situación. Ahora bien, ¿qué puedo hacer frente a un contrato leonino? ¿Qué sucede si el contrato que ya firmé, que no leí, que lo hice muy rápido, ahí vienen cláusulas de las que me estás comentando? ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, nosotras sí recomendamos que de inicio se acuda a Profeco. ¿Por qué? Porque acudiendo a Profeco, aunque es una instancia de inicio conciliatoria, Profeco va a buscar a la persona que nos vendió el producto o servicio y entonces Profeco lo va a llamar para que rinda un informe, para que vea cuál es su respuesta a nuestra queja, por qué no se nos prestó el servicio, por qué el producto vino en mala situación o defectuoso, o por qué no nos quieren hacer la devolución de nuestro dinero. Entonces es bien importante que nosotros demos este primer paso de Profeco, además que Profeco es gratuito, no nos van a cobrar nada, y nosotros sí lo tomamos como primera opción porque sabemos qué es lo que está alegando, en todo caso, el proveedor o la persona que nos vendió los productos o servicios. Esa misma información nos va a servir inclusive para un juicio civil, qué fue lo que manifestó, qué pretexto puso, y ya nos sirve de antecedente porque muchas veces pues simplemente es una notita de compra o es una compra por internet, entonces pues no tenemos mucha información de cómo estuvo la transacción, no tenemos mucho con qué acreditar, pero bueno, presentamos algo ante Profeco, tiene que comparecer el representante legal, presentar un informe o persona autorizada, no siempre el representante legal, presentar un informe y en base a eso nosotros ya poder, si no se llega a un acuerdo ahí y tenemos que ir a otra instancia, pues ya tenemos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué no nos quiere devolver nuestro dinero? ¿Por qué no me quiere hacer el cambio de producto? Ya ahí tenemos una idea de cómo vamos a presentar una demanda civil y aparte las copias de la Profeco pues sirven como prueba de lo que está manifestando la persona que nos vendió, el vendedor o el proveedor. Lo que nos, perdón, se está cortando, pero ya estamos de regreso. Entonces, lo que nos va a vender el proveedor es lo que nosotros tenemos que saber, perdón, lo que va a decir el proveedor es lo que nosotros tenemos que saber para poder armar una demanda civil. Las demandas civiles son mucho más complicadas. ¿Por qué? Porque en la demanda civil prácticamente yo tengo que llevar la demanda armada, el caso armado. ¿Quiénes van a ser los testigos? ¿Qué documentos voy a exhibir? ¿Qué es lo que estoy alegando? De hecho, desde el inicio de la demanda tenemos que ofrecer pruebas, presentar testigos y ya no podemos hacerlo con posterioridad a menos que esté relacionado con lo que nos conteste la otra parte. Entonces, prácticamente yo siempre les comento a los clientes, ir a un juicio civil ya debemos llevar el caso armado. Y por eso yo sí les recomiendo que si no tenemos toda la documentación y todos los elementos para acreditar que se nos presta un mal servicio, se nos vende un mal producto, bueno, pues que primero acudamos a Profeco para hacernos de esos elementos, de esas pruebas, para presentarlas en un juicio civil y que no tengamos un juicio civil, pues que vamos a perder
o no vamos a poder acreditar lo que estamos diciendo y por lo tanto seguramente pues no va a ser procedente nuestra demanda. Entonces no hagamos un gasto inútil. También yo les recomendaría mucho, les vuelvo a comentar, Profeco de inicio es una institución conciliatoria. A lo mejor el inconveniente que me han comentado muchos clientes es que, bueno, licenciada, se le citaron 3 veces y resulta que pues esta persona no llegamos a un arreglo, fue hasta la tercera ocasión y no llegamos a ningún arreglo y ahora me dicen que pues si no se quiso someter a la Profeco como juez, árbitro se le llama, como arbitraje, entonces pues que tenemos que irnos ya a otra vía civil y se quedan a salvar los derechos. Sí, yo sé que mucha gente lo considera pérdida de tiempo, pero si no se somete el proveedor a la Profeco, sí podemos, en todo caso, pedir que se le aplique una multa si incurre en otra de las infracciones que señala la ley. Y aparte, cada vez que si se le cita y no acude, también se le aplica una multa. Entonces yo creo, chicas, que de inicio, para tratar de resolver la situación y que sea pues lo más rápido y lo menos costoso sobre todo, yo sí veo como buena opción Profeco, sobre todo para hacernos de elementos y en su caso poder armar una demanda que resulte exitosa. Eso por una parte. Por otra parte, yo también recomendaría, hay muchas empresas que les llegan quejas de Profeco y ni les hacen caso, las ignoran y ya cuando les llegan las multas, pues contratan a su abogado para que las impugne y a lo mejor terminan no pagándolas. Pero todo esto queda registrado en la Profeco. Entonces, cuando vayamos a contratar con algún proveedor, sí podemos consultar si tiene muchas quejas, cuántas quejas ha tenido en los últimos periodos, sobre qué han versado esas quejas, para que nosotros ya tengamos el antecedente de qué tipo de proveedor es y que a lo mejor nos puede quedar mal. Y, y eso se los comento porque la mayoría de las personas acuden a Profeco por eso, porque es gratuito y es más fácil que acudan a Profeco a poner una queja a que vayan a poner una demanda civil. La demanda civil ya te va costando dinero, es mucho más tardada, necesitas elementos para poder interponerla si no vas a perder, si no, no vas a poder acreditar lo que estás pidiendo. Entonces mucha gente prefiere acudir a Profeco y hacer el primer intento. Desafortunadamente, si no llegan a un arreglo, pues ya lo que hacen es no continuar por la vía civil porque saben que ya tiene otro costo. Sin embargo, sí sirve para que quede ahí un antecedente en Profeco y podamos consultar cuántas quejas tienen. Yo sí se los recomiendo mucho para que por lo menos sepan un poquito más de su proveedor y no estén tratando a lo mejor con una persona que tiene muchas quejas y que la verdad pues no les va a cumplir, es lo más seguro. Esa es una primera situación en cuanto a Profeco y en el caso, les vuelvo a comentar de que Profeco no nos puede arreglar el problema, bueno, pues ya nos vamos a los juicios civiles, que bueno, son otra situación, ahí nos vamos a Código Civil, es muchos artículos que tenemos que cuidar, tenemos que ver, hay muchas más causas de nulidades de contratos, de abuso de la voluntad por error, por mala fe, ya es otro rollo. La materia civil ya es otra situación, más complicada, por eso es más costosa, y por eso yo les recomiendo que de inicio vayan primero a esta instancia y después, bueno, ya analicen y digan, bueno, pues vamos a demandar por la vía civil, ¿no? Por la vía civil nosotros nos podemos defender en 3 tipos de juzgados, que son los juzgados de cuantía menor, los juzgados orales civiles y los juzgados de primera instancia. ¿De qué depende? Pues depende de qué tipo de producto se nos vendió o qué tipo de servicio y depende también de la cuantía del negocio, ¿no? De la cuantía del producto, de la cuantía del servicio, si nos vamos a juzgados de cuantía menor, orales o juicios de primera instancia, que son los que llevan los juicios civiles. Entonces, esa es mi recomendación. En cuanto a los contratos equitativos son aquellos que siempre procuran tener una igualdad entre ambas partes. Son aquellos contratos los contratos quiera que no te dan a conocer mucho cuál es la actitud del vendedor hacia el cliente o del proveedor hacia el cliente. Porque realmente si ves un contrato muy abusivo que tiene cláusulas donde no te da oportunidad de nada, ni de zafarte, ¿no? Que sabemos que legalmente sí se puede si hacemos, ponemos una queja, o bien ya en un juicio civil se puede.
Sin embargo, ahí estamos viendo ya la calidad de proveedor que es. Si es un proveedor que todo está de su lado y no da derechos al cliente, pues entonces quiere decir que es un proveedor que está protegiéndose antes de sus intereses, antes de los intereses de su consumidor o del público. Entonces, sí es bien importante que conozcamos estas cláusulas que les comento, las veamos. Y si ustedes llegan a toparse con un proveedor que tenga este tipo de cláusulas, lo mejor es no contratar con ellos, buscar otros tipos de proveedores, ver, afortunadamente ahorita hay mucha competencia en algunos ramos como es telefonía, como es internet, como hay muchas empresas que están compitiendo y ofreciendo distintas cuestiones, entonces sí es importante que revisemos el contrato, que le echemos una leidita y les vuelvo a repetir la recomendación, bueno, pues en las páginas de internet, bueno, pues que revisemos todas las letras que andan por ahí, aviso de privacidad, checar quién va a tener mi información, términos y condiciones de uso, bueno, qué va a pasar si quiero devolver un producto que no me gustó, qué pasa si quiero cancelar el servicio, cuánto me va a costar, ¿no? Y eso número 2 y número 3, datos de contacto. Acuérdense que todo el mundo debe tener en su página web un domicilio en México, un domicilio físico para poder reclamar, para poder ver si efectivamente la empresa existe, porque si no pasan casos como este que les comentaba de las mudanzas, que ya van varios clientes que me han comentado que hubo una situación, que han vivido una situación así y lamentablemente perdieron todos sus bienes. Entonces, bienvenida también Adriana, gracias por estar con nosotros esta noche, Comunidad Rosa, bienvenida también. Entonces, pues les agradezco mucho, chicas, ya casi se va a vencer el tiempo. Yo sé que luego andamos trabajando y no nos da tiempo de escuchar los videos, pero a mí me parece muy importante que tengamos toda esta información y por lo menos tengamos lo básico y cuando leamos un contratito, bueno, número uno, sepamos checar en nuestra página de internet cuando vamos a comprar algo, bueno, ¿qué debo verificar? Términos y condiciones de uso, aviso de privacidad y datos de contacto, no hay de otro. Y cuando vamos a celebrar un contrato, bueno, esta cláusula, ¿será permitido que me cambien los precios sin avisar y de un día para otro? Pues claro que no es permitido. Entonces, es importante que reconozcamos, les vuelvo a repetir, si un proveedor está poniendo este tipo de cláusulas, pues quiere decir que no es un proveedor y que no es un buen proveedor y que se está protegiendo para incumplir y que nosotros no podamos hacer algo. Desafortunadamente, no toda la gente tiene esta información que yo les estoy dando. Es información que se maneja ya cuando vamos a demandar y les explicamos, pero no, hay veces si no leemos, no nos enteramos y por lo tanto no lo sabemos. Y como no lo sabemos, pues decimos, bueno, pues ya hice una mala compra y me conformé, ¿no? Y así se ve este proveedor, pues sacándole el dinero a la gente, abusando, y yo creo que ya es justo que no lo permitamos, que nosotros nos informemos. Y muchos clientes me han dicho, ¿sabes qué, Marilena? Nada más porque no me parece justo, vamos a hacer los trámites que corresponden porque no me parece justo, ¿no? Y yo no quiero que esta persona se vaya en blanco. Por eso sí les recomiendo que, bueno, por lo menos pongan su queja ante Profeco, ahí queda registrado en estadísticas, y ya alguna persona si quiere contratar, que también se los recomiendo, pues lo verifiquen, a ver cuántas quejas tienen, y en base a eso decir, bueno, pues si es un proveedor que tiene muchísimas quejas, pues simplemente es una persona que tiene muchos problemas su servicio y que no está haciendo su trabajo debidamente. Entonces, chicas, ¿alguna duda, comentario? Creo que no, ¿verdad? Nada más, Lau, gracias por tu comentario, que ese punto es importante para tener en cuenta siempre al firmar un contrato, pues sí que leamos el contrato, que chequemos las cláusulas, ya les dije aquí los tips de 6 cláusulas que son consideradas leoninas y que nosotros podríamos reclamar en la Profeco para que llamen al proveedor y veamos que nos resuelva la situación y no abusen de la situación o de que firmamos un contrato sin leerlo, que eso es bien común, ¿no? Porque trae muchas letras, aparte son letras chiquitas, que bueno, por estar emocionados con el teléfono, con el servicio que vamos a contratar, bueno, pues ni siquiera las vemos. Entonces, es bien importante que por lo menos tengamos ahí en consideración esas clausulitas que son básicas. Bueno, chicas, pues me despido. Muy buenas noches. Gracias por estarnos escuchando y
Sí les pido por favor que cualquier duda o comentario, con todo gusto, nos la hagan llegar aquí a la página de Comunidad Rosa o bien a mi por inbox, con todo gusto lo comentamos. Que tengan muy buenas noches. Gracias.